Perfecto. Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta semana 7 de la asignatura Realidad Nacional y Diversidad Cultural. De acuerdo al sílabo, nos corresponde ver la historia de los sistemas económicos y, por supuesto, cómo este recorrido histórico que vamos a hacer de los distintos modelos que se han aplicado en la historia de la humanidad también tienen una implicación hacia en nuestro país y cuáles de estos modelos o sistemas económicos han sido implementados. En este recorrido vamos a tocar nosotros los 5 sistemas o modelos económicos. Puede existir que autores u otros eh, economistas planteen que solamente son 4. Yo les he desagregado tanto al primitivismo, comunidad primitiva, como al esclavismo, porque creo que hay condiciones para hacerlo y, por supuesto, creo que hay que tocarlos individualmente. ¿Qué va a ocurrir con el último de este recorrido? Que el capitalismo vamos a tomarlo para la semana siguiente después de las evaluaciones, y si nos queda tiempo podríamos tocarlo en esta misma semana para que podamos vislumbrar en qué consiste este modelo o sistema económico capitalista, porque creo que hay que detenerse un poco más en aquel que hasta la actualidad está en vigencia, ¿no? Entonces, en este recorrido histórico, nosotros vamos a tocar el primitivismo o la comunidad primitiva, vamos a tocar al esclavismo, vamos a ver en qué consistió el sistema económico feudal, por supuesto el marxismo o comunismo, y dejamos para la próxima clase visualizar y analizar el capitalismo. ¿Qué entendemos nosotros como sistema económico? Cuando ustedes quieran, por favor, está la posibilidad de que activen su micrófono, su cámara, cuando así lo consideren y preguntan sin ningún problema, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un sistema económico, ustedes el día de mañana van a ser contadores y auditores y, por supuesto, necesitan una serie de elementos que les permita ir identificando cómo en la sociedad, independientemente de su grado de desarrollo, han existido relaciones de producción. Cómo han existido un diferente grado de desarrollo de fuerzas productivas que nacieron, que surgen, que funcionan y crecen acorde a leyes objetivas. ¿Y cuáles son las leyes objetivas? Bueno, ustedes cuando escribieron hace 2 semanas en su actividad autónoma y describían la economía, claramente identificamos que la economía, de manera sintética, es esa capacidad histórica que ha tenido el ser humano de ir generando modos de producción, cómo han ido produciéndose fuerzas que permiten surgir, que han permitido desarrollar procesos de construcción de bienes y servicios que vayan a satisfacer las necesidades de la gente. Pero, ¿qué hacemos para administrar esas necesidades ilimitadas de las personas, de las sociedades, si tenemos recursos limitados? Bueno, esa es la tarea de la economía. Y dentro de la economía, por supuesto, está una tarea que ustedes, desde cuando se inscribieron en esta carrera, tienen la posibilidad de construir e incrementar, por supuesto, a través de su conocimiento, la posibilidad de que se vayan cuantificando esos recursos y también se vaya cuantificando esos gastos, es decir, esos ingresos y gastos en un panorama muy técnico de la contabilidad, se puede ir visualizando qué se ha hecho con los recursos, sobre todo financieros, y por supuesto auditar aquellos que ya han sido estimados. Entonces, en esta construcción histórica socioeconómica, porque paralelamente, como se han ido implementando sistemas económicos, también han existido sistemas políticos, sistemas sociales, y ahí las formas de la propiedad predominante y las relaciones de producción dominantes han generado estos 5 modelos. Como digo, hay economistas, pueden ver videos, pueden entender y leer en algún momento que también existen aquellos que dividen o subdividen alguno de ellos o fusionan un par de ellos. Pero yo quiero en esta clase de un análisis histórico de los modelos económicos y cuáles son sus implicaciones
hacia nuestro país, cómo estos se asentaron en la historia de la humanidad. Entonces, una comunidad primitiva, un sistema económico esclavista, el feudalismo, el socialismo o comunismo, y le desagregamos el capitalismo porque lo vamos a ver en la siguiente clase. Empecemos con el primero. La comunidad primitiva. ¿Qué es el primitivismo? Bueno, es una etapa en la cual el hombre empieza a organizarse en una sociedad. Es aquella parte de la historia en la cual nos circunscribimos a un modo de producción en donde la primera forma en que los hombres se organizaron para satisfacer sus necesidades fue justamente en esta época primitiva. Y si vamos a un punto de vista histórico, esta comunidad primitiva corresponde a la primera parte de la prehistoria, es decir, a esa edad denominada por los antropólogos como la prehistoria o la edad de piedra. La edad de los metales se asienta en una transición de esta comunidad primitiva hacia el esclavismo. ¿Y por qué? Por el descubrimiento del fuego, ya lo vamos a ver. Este primitivismo o esta comunidad primitiva fue desarrollada, se asentó y fue inicialmente este modelo económico para satisfacer las necesidades de la gente que vivía en estos pequeños espacios de hordas, de clanes, en Europa, Asia y África, donde surgieron los primeros grupos humanos. Estos primeros grupos humanos se organizaron socialmente. Después, evidentemente, esta comunidad primitiva también se desarrolló en América. Posteriormente, por supuesto, porque hay estudios antropológicos que en el estrecho de Bering, al norte, los primeros pobladores de América cruzaron en la época glacial desde Asia hacia América del Norte y así durante miles de años se fueron poblando los territorios de lo que hoy conocemos como América y estas migraciones, por supuesto, permitieron que exista también esta comunidad primitiva en América. Los primeros grupos humanos que corresponden a esta época y que están circunscritos a ese análisis antropológico que necesitamos nosotros tocarlos brevemente son aquellos denominados por la ciencia antropológica como neandertales, el cromañón, el Homo sapiens, ¿no? Esta comunidad primitiva también, mientras voy mostrándoles las presentaciones, voy narrándoles yo como un análisis histórico, que las especies humanas han existido desde hace 4 millones de años, pero existen fósiles de humanos encontrados idénticos hacia lo que nosotros hoy fisiológicamente y físicamente somos con 50.000 años de antigüedad. Entonces, durante todo este tiempo, y hasta hace solo 10.000 años, la forma de sobrevivir dominante era cazar y recolectar, es decir, bandas de individuos, grupos de individuos, no más de 30 unidos por algún lazo de parentesco, que eran nómadas, es decir, buscaban alimento y donde iba el alimento, evidentemente ellos también se trasladaban. ¿Y cuál era el alimento? Pues los rumiantes, esas películas que ustedes y yo también en ocasiones vemos, bandas de búfalos, de estos mamuts y de otros animales que podían ser cazados, eran los que nos nutrían a nosotros de alimentos y por supuesto sus pieles posteriormente eran utilizados para cubrirnos del frío que probablemente en algunos momentos existía y también de la recolección de frutos y de semillas salvajes, ¿no? Entonces, en esta comunidad primitiva, ya para entrar a su caracterización, vamos a encontrar algunos tipos de organización social. Entonces, quienes han estudiado dicen, mire, en la comunidad primitiva existieron, las hordas. Fue la forma más simple de la sociedad. Acá no se distinguía ninguna relación de paternidad, no existía ninguna filiación ni descendencia. Solamente un hombre, un macho dominante, se correspondía a hembras y crías, caracterizada por nómadas, números reducidos de 30 a 40 individuos, y dedicadas a la recolección. También, dentro de la comunidad primitiva, hay un tipo de organización social que se lo puede denominar como clan o gen. Este sí tiene descendencia, va a elegir una pareja fuera o dentro del grupo, y aquí ya va a estar caracterizado por una familia, se conforma una familia. Y la tribu, por supuesto, ya nos viene el concepto clarísimo de que es la unión de varios subgrupos, de varios clanes, de varias hordas, ya se asientan en un territorio determinado
poseen homogeneidad cultural y un lenguaje definido, estableciendo una organización política determinada. Entonces acá ya no es la horda, ya no es el clan que se reunía en la familia, o acá un macho dominante que probablemente era el más fuerte de esa horda, de ese clan, sino que acá ya la tribu es una evolución de esa comunidad primitiva. Posee una homogeneidad cultural, es decir, mantenemos nosotros rasgos culturales, alimenticios, ya tenemos un lenguaje definido, aunque sea rupestre, y políticamente nos organizamos. Probablemente nos reunimos, entre todos decidimos quién es el que va a organizar nuestra comunidad primitiva, nuestra tribu. Estas tribus comienzan a unirse, empiezan a formar pueblos y viene a ser el antecedente cultural de lo que hoy conocemos como Estado y nación. También es posible que desde el principio existiese una cierta especialización laboral, por sexo y por edad. Es la primera división social del trabajo. Los hombres, evidentemente, cazando, y las mujeres y los niños recolectando. Se habla de que también quien pueda ser más hábil con sus manos dedique más tiempo que otros a la fabricación de armas o al tratamiento de las pieles. El hecho de que la caza y la recolección fueran las únicas actividades económicas dominantes no quiere decir que fueran las únicas. Hay indicios de que se excavaron minas con instrumentos paleolíticos y también existen evidencias de intercambios comerciales. Por ejemplo, cuando ustedes habrán estudiado, ustedes más cercano que yo, cuando se analiza y se habla de la historia del Ecuador, la cultura Valdivia, Manteña y acá la cultura Puruá, se encuentran vestigios de una u otra civilización de nuestro país, artefactos de otra. Es decir, por ejemplo, la cultura Manteña y Valdivia tenían para el comercio establecido una moneda de cambio. Por ejemplo, los espóndilos, que son unas conchas muy grandes que se las obtiene del mar y se han encontrado acá en la Sierra Ecuatoriana. Entonces, eso quiere decir que también, aparte de la recolección, aparte de la caza, que eran las actividades económicas principales para sustentar a cada una de estas tribus, de estas comunidades, también existían artículos de otras civilizaciones. Entonces se ve que el intercambio comercial también existía en aquel momento. Cuando en esta diapositiva pongo lo siguiente, digo, la expresión de bandas de cazadores-recolectores es un término que se utiliza muy habitualmente y no es adecuado, por ejemplo, para denominar, este sistema económico. Pongo el ejemplo de que banda de cazador-recolector puede ser cualquier grupo de animal, por ejemplo, un pájaro que recoge semilla y caza insectos. Nosotros hacemos mucho más que eso. Por eso yo creo que al hablar de una comunidad primitiva y sus actividades económicas en detrimento de banda de cazador-recolector, creo que podríamos utilizar una economía paleolítica, es decir, hacer explícitamente una alusión a la elaboración de instrumentos. Un rasgo diferencial del proceso productivo humano, porque si nosotros nos dedicábamos a cazar antiguamente, pongo el ejemplo, este curso, y nos organizamos los hombres y queremos cazar un mamut que está cerca acá de la universidad, necesitamos una herramienta, necesitamos un instrumento. Entonces, para hacerlo, en esta economía paleolítica, existe ese proceso innovador, productivo de los seres humanos. Y ahí hay una diferencia abismal entre aquellos pájaros, por ejemplo, que recogen semillas y cazan también los insectos para alimentarse. Estas características determinan, por ejemplo, que la comunidad primitiva estaba indefenso ante una fuerza natural. Cuando hablo hombre, está explícito también la mujer, así que hombres y mujeres que vivían en aquel momento se alimentaban, sobrevivían de lo que la naturaleza les proporcionaba. Es por eso que eran nómadas, iban en busca de el alimento que le permita una actividad de caza, la recolección de frutos, subsistir. Entonces, esta estructura económica era muy atrasada, por supuesto, tomando en consideración lo que actualmente estudia y dice la economía. Este hombre nómada depende mucho y evidentemente los lugares que le proporcionan estas facilidades son los que permitían ir adecuando esta economía paleolítica.
¿Cómo lo hacían? Las actividades económicas principales eran la recolección de frutos, la caza y la pesca. ¿Hacia dónde estaba ya en términos económicos orientada la producción? Hacia el autoconsumo. Entonces, esta organización era muy atrasada. Las fuerzas productivas, como las hachas, los palos, los cuchillos, flechas, muy primitivas. Esto originó que las relaciones sociales de producción sean de cooperación y ayuda mutua. Es decir, algo parecido de lo que ocurre, yo que conozco, no en las mismas circunstancias, pero en las comunidades actuales, muchas aquí en nuestro país, en donde se plantean objetivos, metas, acciones concretas, por ejemplo, la construcción de un canal de riego o algún otro tipo de necesidad que tiene una comunidad, se lo hace con la participación de todos. Y quienes tienen fuerzas productivas, cualquiera sea su instrumento, y lo utilizan para esta cooperación y ayuda mutua. Entonces, vean, acá esta parte importante les dejo porque se establece que la producción es de autoconsumo. En la comunidad primitiva, también una de sus características que la definen es que no existen clases sociales, porque no había propiedad privada sobre los medios de producción. Igualmente, el trabajo y la distribución se realizaba de manera comunitaria. Con el desarrollo y el mejoramiento de los instrumentos de producción, se crea la primera división social del trabajo. ¿Y cuál es la primera división social del trabajo? Y entrando en materia económica, por el sexo y la edad. Entonces, en esta sociedad, la mujer era la encargada de la distribución de los productos. Hasta la fecha, un papel muy importante cumple la mujer desde la historia de la humanidad como matriarcado, porque es la que administra de mejor manera los recursos frente a las necesidades de una colectividad. ¿Qué pasó en la comunidad primitiva? El descubrimiento del fuego contribuyó al mayor desarrollo de los hombres que vivieron en esta comunidad primitiva, pues les permitió cocer sus alimentos, incorporar el pescado en su dieta, permitió el surgimiento de la segunda división social del trabajo, que fueron los oficios. La primera, acuérdense, fue el sexo y la edad. Sexo que las mujeres a recolectar, los hombres a cazar y también los niños. La segunda división, el oficio o los oficios, por el descubrimiento del fuego. Una vez que hemos pasado esta época y esta etapa de la comunidad primitiva, pasamos a la segunda etapa de un sistema esclavista o el esclavismo, ¿no? Acá doy mi punto de vista personal. Terrible que haya existido un sistema económico que se sostenga sobre un factor de producción como es el trabajo del hombre por el hombre, es decir, aquel que tiene la propiedad de la tierra puede esclavizar a otro que no la tiene. Pero ya vamos a ver, y inicio con mi opinión personal acerca de este tema, de este sistema, y por supuesto el esclavismo se da o se establece históricamente en la parte de la edad de los metales. Esta edad de los metales comprende a la prehistoria, es decir, cuando se termina la edad de piedra y empieza la edad de los metales, producto del aparecimiento y el descubrimiento del fuego, hasta la caída del Imperio Romano se establece el esclavismo, ¿no? Las principales sociedades que desarrollaron este sistema fueron aquellas que estaban asentadas geográficamente en el cercano oriente y en la zona del Mediterráneo. Entonces, ustedes trasládense a un mapa y piensen en el Mediterráneo y todos esos imperios que estaban en el cercano oriente. Entonces, ahí está Egipto, está Mesopotamia, está Aramea, Fenicia, está Hebrea, Grecia y Roma, ¿no? Todos estos estas civilizaciones, países hoy que están circunscritos, asentados en el Mediterráneo y los del Oriente cercano. ¿Qué ocurrió? Que existieron los primeros grandes imperios hace 5.500 años. ¿Y aquí qué ocurrió? Existían autoridades administrativas, existían autoridades centrales que legislaban, es decir, creaban sus propias leyes, impartían justicia y ejecutaban esta autoridad sobre un extenso territorio y agrupaban a muchas civilizaciones, a muchas ciudades. Acá lo que ocurre en el esclavismo es que existen innovaciones en el método para transmitir y acumular información. Y estas son las causas directas para el cambio que ocurrió desde la sociedad primitiva o el sistema primitivo. Se escribe en tablillas de arcilla, en tablas de piedra, en papiros, todo lo que ocurre en ese momento histórico. Textos más antiguos en los cuales se establecen leyes,
se lleva a la contabilidad lo que ustedes van a hacer, es decir, cómo el excedente de la producción ya se va determinando en un documento y a través de leyes que van estableciendo qué es lo que está ocurriendo con las actividades económicas en aquel momento y las crónicas, por supuesto. Estos ríos europeos, por ejemplo, encajonados entre montañas, no establecieron grandes estados y, por supuesto, quien planteó el esclavismo como un modelo económico es justamente esta vía de comunicación y transporte que permitía el mar Mediterráneo. Acá imperios comerciales, en donde estaban griegos, romanos, cartagineses, fenicios, egipcios, tenían toda una flota armada expedita esta vía, porque había que combatir, pues, por supuesto, la piratería. No todos tenían la posibilidad de tener recursos económicos o los recursos que se comercializaban. Entonces, estos sistemas crediticios y contractuales también permitieron el comercio en la sociedad esclavista. Lo que ocurre es que, lamentablemente, en muchos países menos desarrollados, actualmente también en algunos de África, piensen ustedes, Ya eh, nada, hermano, sí, te muchísimo tiempo, pero pues, ay, vamos a muchas gracias. Entonces, acá la escritura en medio de comunicación, pequeñas iniciativas artesanales, iniciativas comerciales, los individuos próximos del aparato del poder pueden enriquecerse. Entonces, hubo ciertas complicaciones con este sistema esclavista, ¿no? La producción generalizada como una característica del sistema esclavista es que se planteó hacia el excedente económico. Recuerden ustedes el primitivismo. No existía excedente económico. Lo que se cazaba y se recolectaba era para beneficio de los miembros de la comunidad primitiva. Acá, en cambio, la producción generalizada del excedente económico fue hacia justamente producir un excedente que permita comercializarlo. Acá se da la aparición y el desarrollo de la propiedad privada sobre los medios de producción. Y al aparecer los medios de producción privados, se crean dos clases sociales fundamentalmente, una contrapuesta a la otra, que son antagónicas. Por un lado, los esclavistas o dueños de los medios de producción, sobre todo la tierra, y los esclavos que nada poseen. Entonces, los esclavos son considerados como un medio de producción. Por lo tanto, pertenecen al esclavista, y mi rechazo total a este sistema económico, porque claro, el que tiene la tierra es quien genera un excedente económico, quien genera este factor de producción, pero ¿a cambio de qué? A cambio de quien nada posee, a cambio de la posibilidad de que quien trabaje sea a través de la explotación del hombre por el hombre, en forma individualizada. Entonces, los esclavistas explotan a los esclavos por ser dueños de los medios de producción. ¿Y cuál es la base de esta producción? El trabajo de los esclavos, otro factor de producción. Y claro, las actividades económicas principales son la agricultura, quien no va a trabajar la tierra, sino los esclavos, quien no va a cuidar la ganadería, porque ya aparece la propiedad privada sobre la tierra, y hemos aprendido que como la agricultura y la ganadería se lo puede establecer en un sitio determinado, ya no necesitamos ser nómadas, sino buscar la mejor tierra para que produzca la tierra y para que existan los animales ahí, el comercio y los oficios también como parte de las actividades económicas del esclavismo, ¿no? Esta producción de excedentes permitió el desarrollo del comercio, por supuesto, y surge la tercera división del trabajo, que es el mercader. Recuerden ustedes que la primera era en función del sexo y la edad, por ejemplo. El segundo, el aparecimiento de el fuego permitió los oficios, y el tercero, los mercaderes. Es la tercera división del trabajo, quienes a partir de este excedente de la producción se dedican a la comercialización de este excedente a cambio de una utilidad o rentabilidad para ellos. Para hacerlo, inventan la moneda metálica y se utiliza ampliamente en las transacciones comerciales, porque el dinero se convierte en un equivalente general de las demás mercancías. Anteriormente era un cálculo estimado del valor de una mercancía frente a otra. Y claro, no todos quedaban conformes cambiar un quintal de sal por 2 de maíz, por ejemplo. Los esclavos también eran, como en Grecia, intercambiados por deudas. Eso estaba establecido en la ley, que si usted debía algo a alguien, podía hacerlo a través del pago con un esclavo, y se obtenían fundamentalmente
como botín de guerra. Es decir, todos estos imperios, estas civilizaciones que se asentaron en Grecia, iban y conquistaban a pueblos menos desarrollados, y el producto de ese botín de guerra, de esa lamentable circunstancia, eran esclavizados los habitantes de esos pueblos, ¿no? El tercer sistema económico en la historia de la humanidad se lo ha denominado feudalismo, así como los otros modelos en su introducción, o los otros sistemas. Es un sistema que tiene una organización social y una estructura jurídico-política propia. Al decir es un sistema complejo, abarca el funcionamiento de la economía, abarca la organización de la sociedad, abarca el poder político y una organización jurídico-institucional. Este sistema feudal aparece configurado en el siglo VIII aproximadamente, al concluir el esclavismo. Pero ya van a ver, el feudalismo es un esclavismo disfrazado. Desde el siglo VIII hasta el siglo XVII, XVIII, cuando empieza el libre comercio, cuando empieza el capitalismo, se asienta. Quienes hablan del feudalismo entre los sistemas económicos definen a la principal característica al régimen de propiedad territorial, es decir, cómo el factor de producción principal, que es la tierra, y las organizaciones gremiales de artesanos, son los que describen el feudalismo. Estas relaciones entre la familia y el resto de los ciudadanos, las pequeñas comunidades agrícolas y ganaderas, que son aisladas, piensen ustedes en una Europa, piensen ustedes, incluso aquí en nuestro país, hay un pseudo feudalismo, porque hay familias, personas que tienen mucha extensión de tierra, claro, no la pueden cultivar en toda su extensión. Lo que se hace es establecer un convenio, un contrato, firmado o no, en el cual estas personas labran y trabajan la tierra en comunidades agrícolas y ganaderas aisladas en la mayor parte de la ruralidad de nuestro país. Y por supuesto, el otro rasgo del feudalismo es que aparecen los gremios, que son esta parte de recuperación en la cual no todos quieren dedicarse a labrar la tierra, a la agricultura, a la ganadería, sino que tienen alguna habilidad especial. Y han entendido de que se puede trabajar también a través de los gremios. ¿Qué quiere decir los gremios? A pesar de que hay una base de la economía del feudo, que es la unidad económica cerrada en la cual se produce todo lo necesario para satisfacer las necesidades de sus habitantes y producir también un excedente en esta economía natural, básicamente rural, con la agricultura, en la cual se desarrollaron diversas técnicas, diversos cultivos, métodos de labranza, y por supuesto se construyeron herramientas fundamentalmente para producir vinos en este espacio del feudalismo europeo, producir aceites y frutas, y se generaron dos clases sociales fundamentales, así como en el esclavismo, el señor feudal o dueño del principal medio de producción, que es la tierra, y los siervos, quienes eran dueños de algún instrumento de producción. ¿Cuál era el instrumento de producción? Un instrumento, una herramienta que le permita labrar la tierra, sembrar la tierra, cosecharla, y mantenía una relación de sujeción personal al señor feudal. Por supuesto, eran explotados, entregando el excedente de esta producción en diversas formas. Hoy decía, en este ejemplo, también en nuestro país existe esto, no como nombres señores feudales, sino propietarios de grandes extensiones de tierra, que al partido se llama, acá en la sierra al menos, no sé, en la costa, en otros sitios, establecen una relación de que la posibilidad de que quien trabaje la tierra, siembre, cuide y la producción y finalmente coseche sea en un mecanismo de 50% a 50%, ¿no? También, cuando se desarrolló el feudalismo, surgen artesanos que se dedican a la producción no agrícola. Entonces, esta producción de artesanos especializados no se realizó dentro de los feudos, es decir, dentro de esos espacios territoriales en los cuales lo único que se hacía era agricultura y ganadería, sino que se fundaron los burgos. ¿Y qué eran los burgos? El antecedente de lo que hoy es una ciudad. Se llamaron burgos en donde se establecían estos talleres artesanales, que era una forma de organización para producir este tipo de actividades productivas. Y las organizaciones sociales muy importantes del feudalismo fueron los gremios, la asociación de estos artesanos que defendían sus intereses.
Las guildas o guildas con U sin U, que son asociaciones de comerciantes para la defensa de sus intereses. Siempre en la historia de la humanidad, hasta nuestros días, las asociaciones se configuran, las organizaciones, para defender intereses comunes de sus miembros. Contribuyeron al desarrollo de la producción y el comercio, ¿no? Entonces, esta característica del feudalismo, antes de pasar al marxismo, es la que establece justamente dos procesos importantes históricos, tanto el económico como el social. La creación de organizaciones más allá de quienes tenían la propiedad de la tierra. Ustedes saben que al aparecer la propiedad privada sobre un factor de producción en el esclavismo, produjo que quien sea propietario de esta tierra establezca las condiciones económicas y sociales de aquel momento. Igualmente en el feudalismo, quien tiene ese factor de producción, como es la tierra, puede establecer las relaciones con los siervos. Pero alejándose de ese proceso, los artesanos se organizan fuera de ese feudo y establecen un burgo, establecen en ciudades sus talleres, establecen gremios para poder defender sus intereses, y también los comerciantes que negocian, comercializan los excedentes de producción, tanto agrícola como los artesanos, también defienden sus intereses. Entonces vean cómo van apareciendo otros factores de producción, otras organizaciones distintas a quienes solamente por tener la propiedad privada de la tierra establecían las relaciones, ¿no? Acá vamos a concluir tocando el cuarto modelo o sistema económico. Como les dije, el capitalismo vamos a dejarlo específicamente para la próxima clase. Pero aquí en marxismo no vamos a hablar de política, estamos hablando de sistemas económicos y vamos a ver en qué consiste el marxismo, comunismo, socialismo, como ustedes quieran llamarlo. Todos lo bautizan de distinta forma y hoy van a saber qué es. Entonces, el marxismo fue una corriente filosófica que se estableció a partir de el estudio del aporte de un extenso tratado que tiene El Capital entre Carlos Marx y Federico Engels, así se llama esta obra monumental, que hace referencia a qué? A que los seres humanos tenemos necesidades materiales. Estos seres humanos necesitamos un abrigo, necesitamos una casa, necesitamos una computadora para conectarnos, necesitamos vestimenta, necesitamos alimentación, un vehículo, etc. Los seres humanos estamos necesitando siempre algo. Y ellos hacen referencia al estudio de cómo los seres humanos en este recorrido histórico nos hemos organizado a lo largo de la historia para satisfacer estas necesidades materiales. Entonces, Marx y Engels aseguraban que los hombres y las mujeres también, estamos hablando de una sociedad conjunta, deban trabajar para obtener todo aquello que satisfaga estas necesidades materiales. Y para hacerlo han tenido que organizarse en un conjunto de modelos a través de la historia de manera espontánea para obtenerlos. Hoy estamos viendo un primitivismo, estamos viendo un esclavismo, estamos viendo un feudalismo, y así se ha conocido como un modo de producción. Entonces, a esta concepción materialista de la historia se le conoce como materialismo histórico. ¿Qué hizo Marx y Engels? Ha hecho lo que hoy en esta tarde estamos haciendo con ustedes. Ver las necesidades materiales que tienen los seres humanos desde el aparecimiento acá en esta tierra y cómo se organizaron en conjunto a través de la historia de manera espontánea para obtener estas necesidades materiales. Y a esto lo bautizaron como modo de producción. Y a esta concepción materialista, a esta forma de entender la historia, se lo ha denominado materialismo histórico. Entonces no tiene nada que ver con política, sino con esa capacidad que tuvieron los hombres de visualizar la historia de la humanidad a través de las relaciones que tuvieron estos seres humanos, cómo se organizaron, cómo trabajaron en conjunto como un modo de producción para poder satisfacer sus necesidades materiales. Entonces, en este gráfico sintético, para finalizar la clase ya, les pongo y les digo, Marx y Engels es una corriente filosófica económica en el cual establece que los hombres tenemos que satisfacer nuestras necesidades materiales, dicho nuevamente, hombres y mujeres, las sociedades e individualmente. Y para eso tenemos que trabajar en sociedad, pero cada modo de producción fue determinado, según Marx y Engels, por dos elementos. Primero, una organización de la sociedad para trabajar y producir todo aquello que las necesidades humanas requieren.
y unas características específicas que diferencian a la sociedad en un momento específico de la historia, como su cultura, como la ley, como el arte, etcétera. Entonces, estas dos circunstancias, estos dos modelos, estos dos elementos, son los que permitió a Marx y Engels plantear un materialismo histórico que luego se llama comunismo. ¿Y por qué se llama comunismo? Porque ellos determinan y dicen, a ver, en la historia de la humanidad han existido modos de producción en los cuales se ha implementado, por ejemplo, atentados hacia lo que nosotros creemos que debería ser un modo de producción en el cual, como en el modelo primitivo, trabajemos todos en función de las necesidades que tienen esos individuos en una sociedad. Y no creemos que porque tenga un factor de producción, en este caso propiedad privada sobre la tierra, otros tengan que trabajar para sobrevivir y otros del excedente saquen utilidad. No creo yo que porque el señor feudal tenga esa capacidad de ser propietario de un medio de producción como la tierra, le entregue a un siervo para que él trabaje y se lleve el excedente de esa producción en detrimento de quien trabaja como un factor de producción. Entonces él dice, necesitamos un Estado como en el modelo primitivo, un modo de producción como el modelo primitivo, en el cual todos quienes trabajamos para obtener nuestras necesidades, para satisfacer nuestras necesidades materiales, se lo pueda hacer de manera equitativa e igualitaria. Entonces dicen, acá necesitamos un Estado que planifique, coordine y organice los modos de producción, que nadie sea propietario de ningún factor o medio de producción y al contrario, todos seamos los beneficiarios. Imagínense hoy ustedes en una de estas características que dice Marx y Engels de que cada modo de producción está integrado por dos partes. Por ejemplo, en nuestra cultura actual, con las leyes que tenemos actualmente, imposible que alguien sea tratado como esclavo. Si es que tengo una deuda, le digo, acá tengo un par de esclavos que cumplen con esta deuda. Entonces, ese es el concepto filosófico económico de Marx y Engels, en el cual plantean justamente cómo en la historia de la humanidad, como lo hemos dicho en esta tarde, los hombres se han organizado para satisfacer nuestras necesidades. Cómo han tenido que trabajar en sociedad para conseguirlo. Y cómo existen características específicas que diferencian a una sociedad de otra en un momento específico de la historia, por ejemplo, como la cultura, como las leyes o como el arte. Entonces, en esta parte quiero preguntarles a ustedes si es que existe alguna pregunta, si es que existe la posibilidad de que algo no quede claro para poder cerrar esta clase que hemos tenido de manera síncrona para tratar este tema que está expuesto en el sílabo, que corresponde a la unidad 2, en donde tenemos que ver los sistemas o modelos económicos y, por supuesto, ir evidenciando en la próxima clase cómo el modelo capitalista y cuáles se han implementado en la historia del Ecuador para permitir un desarrollo económico y sostenible al Ecuador. Abro la posibilidad, antes de dejar de grabar y de cerrar esta clase, la posibilidad de que exista alguna inquietud y si no ese es el caso, concluir con esta clase síncrona. Por favor, Stephanie, Denny, Dayana, quienes están aquí, Francisco, si tienen alguna pregunta. Sí, Inge, por favor, de mi parte. El diario lo haremos con los modelos económicos que acabamos de ver o los que existen actualmente. Bueno, en la actividad está expuesta de manera de que puedan ampliar un poco más el conocimiento en función de que la próxima posibilidad que tenemos de vernos el día viernes, podamos tocar el sistema capitalista y ahí ir evidenciando cuáles son los modelos que se han instrumentalizado en nuestro país. Pero en el diario de doble y quinta entrada, que está expuesto en la actividad autónoma de esta semana 7, está claramente identificado cómo lo tienen que desarrollar. Perfecto. Stephanie, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Bueno, muchas gracias. Les agradezco que hayan asistido a esta clase síncrona. La evidencia de su asistencia está en la captura de pantalla en el video. Yo pasaré al sistema a
consignar la misma y el tema tratado. Así que ha sido un gusto en esta tarde estar con ustedes. Nos estaremos viendo el próximo día viernes y cualquier inquietud o alguna consulta que tengan a través de los medios expuestos, teléfono, WhatsApp, chat del entorno virtual, y con mucho gusto estaré solventando sus requerimientos. Fuerte abrazo, buenas tardes y muchas gracias, ¿no?